Pablo va a usar este fundamento del Hijo y lo va a decir a una de las iglesias que más se pareció y más se conformó a una iglesia normal en la tierra. Y aunque la carta a los Efesios no está dirigida a la iglesia, sí está dirigida, no hay tal cosa como la carta a la iglesia que está en Éfeso, sino que Pablo escribe la carta a los santos. Porque a donde hay santos hay iglesia. Pero si hay iglesia y no hay santos, no hay iglesia. Y ya está en el bosquejo. Capítulo 1 de Efesios. Pablo dice que lo que era un misterio quizás para Moisés y para Faraón, que Dios agarró a la nación y le dijo, es mi hijo. Eso Moisés lo hizo así de puro, así, ¿no? Porque Moisés vivía enojado, le pegaba todo lo que andaba dando vuelta. Pero es que es difícil andar con un misterio que no se te revela. ¿Sí? Una de las cosas que no se les perdonó a Moisés en términos de gestión es que le haya pegado a la roca. Pero Pablo, después de 1000 años, dice, y la roca era Cristo. O sea, tú no le puedes pegar a algo que es Cristo porque lo vas a pagar. ¿No? O sea, te puedes enojar hasta no pegarle a Cristo. O sea, ¿hasta cuándo usted se puede enojar en la congregación con un hermano? Hasta que no toque a Cristo, porque el día que le toca a Cristo, usted entra en un camino de irredención. Y todo eso está regulado en las cartas. O sea, ¿cuál es el punto en que usted se enoje con un hermano? ¿Dónde está el punto? En que usted se enoje a que le pegue con palabras. El momento que le pega, yo le digo, de ahí en más rápido hay que ir a confesar y a terminar con eso. Porque el que le pega a un hermano, más allá de sus errores, si se traspasa de pegarle a Cristo, termina como Moisés, a la orilla pero nunca entrando en la tierra de tu destino. Y no estoy discutiendo salvación, estoy hablando de propósito. No hay vida más aburrida para un creyente que se desestabiliza espiritualmente débil, se vuelve loco, se le trastornan todos los pensamientos, necesita además de Biblia, 54 pastillas para mantenerse más o menos estable. Eso sucede porque no hemos pasado los límites de haber dejado de hablar de las personas y de criticar a la iglesia y de tocar al Señor. Hay que lavarnos la boca antes de hablar de la iglesia. Hay que cuidarse. Uno nunca sabe a dónde eres Moisés y a dónde te pasas el límite. Los edificadores tienen que tener cuidado que edificar el cuerpo de Cristo no es nuestro negocio, es la obra del Señor. Hablar de los hermanos, hablar de la iglesia, pelearnos. En un mundo como hoy, en las redes, que todo, sí, del WhatsApp, todo eso que va creando vínculos viciosos. Ya si no te lo dicen por WhatsApp, ya ni siquiera discernimos si hay algún hermano necesitado. Pero eso pasa porque tenemos que tener el diagnóstico diga conmigo, el misterio revelado. Y el misterio revelado lo dice Pablo en Efesios 1, y por eso es que los efesios fueron eficientes en muchas cosas. Entendieron la salvación de las personas, entendieron la salvación de la familia. Fíjese que la carta a los Efesios es una escalada, ¿no? A partir del capítulo 4 empieza a hablar no solo del creyente, que lo hace hasta el capítulo 4, hágame así, el individuo, el creyente individual, el santo. Luego empieza hablando del matrimonio, ¿sí? Luego empieza a hablar del vínculo entre los padres y los hijos. Después comienza a hablar del vínculo entre los empresarios y los empleados. O sea, diciendo este mensaje, Efesios es este mensaje. Primero, Cristo te tiene que alcanzar para que tú sobrevivas a ti mismo, que ya eres un caso. O sea, si usted sobrevive a usted mismo, ¿usted está listo para qué? Y ese es el orden. Léalo en Efesios, no ahora, no lo googleen, léanlo después. Y usted va a ver que Efesios es el individuo,
Luego, si tú sobrevives a ti mismo, estás en condiciones de sobrevivir al matrimonio. ¿Sí? 2. Si sobrevives a tu matrimonio en Cristo y entiendes el diseño del matrimonio, vas a sobrevivir a tus hijos. Porque es una experiencia maravillosa, pero es una experiencia de sobrevivencia, ¿no? Número 4, si sobrevives a tu matrimonio y a tus hijos, vas a sobrevivir a un vínculo con otro creyente en tu relación social. Por eso entre los hermanos, cuando se vinculan entre ellos por trabajo, ocupa un hermanito de la iglesia y no se ha respetado el proceso de madurez, se arman unos líos, ¿no? Que yo lo ocupé pensando que era un hermano de la iglesia. Sí, pero te certificaste de que se haya soportado a sí mismo, que tenga convivencia en su matrimonio, que tenga convivencia en la iglesia. Y Pablo dice, si tú sobrevives a ti mismo en Cristo, se te revela el matrimonio, que es una zona bastante ahí con algunos desafíos espirituales. Luego te aparecen los hijos y sobrevives a tus hijos y todavía cantas, es decir, tienes hijos y todavía quieres seguir sirviendo al Señor. Bueno, ahí comunica con otros creyentes para tener vínculos laborales. Y si tú has sobrevivido a todo eso, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, que el diablo es un trámite. Eso es Efesios, esa es la iglesia gloriosa. Nada más que como no nos gusta este proceso, le vamos de acá al diablo y así nos va. Para el diablo, metido en las tinieblas en todo el mundo. Si tú después de soportarte a ti mismo, que somos nuestro primer autodiablo, si tú puedes sobrevivir un matrimonio con una persona que se une a ti por una cuestión absolutamente espiritual, y puede en tu matrimonio no ser un negocio, que el matrimonio no sea una asociación ilícita, ¿no? Porque cuando dos personas piensan iguales, una no está pensando. Yo y mi esposo pensamos igual. Uno le bajó la llave al otro, porque esto no se trata de pensar igual. Algún día se tiene que revelar a la iglesia esa palabrita, ayuda idónea. Nadie se atreve a definirla. Yo sí. Ayuda idónea es una palabra en hebreo tan fuerte que significa para que te haga la contra. Para que en la compensación eterna alguien vea el aspecto diferente de tus limitaciones. Y aún así ser creyentes y mantener la paz y vivir en reposo. Bienvenidos al Evangelio. Si tú puedes traer reposo a tu casa, a tu matrimonio, a tu hijo, al vínculo con los creyentes, una oración va a poner en fuga a los enemigos del propósito.